Tengan todos ustedes muy buenas noches, hermanos. Realmente es un gozo y privilegio el volver a enseñar con ustedes la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a continuar hablando sobre los evangelios. Sin más dilación, voy a dar lectura de un verso de la Biblia y de ahí iniciamos a estudiar la palabra de Dios. Bien, daré lectura de Marcos capítulo 5, verso 21 al 24. La Biblia dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, ante todo reconozco mi condición de pecador delante de ti. O sea, te pido que me perdones mi pecado. Y Padre, en esta oportunidad te pedimos que tú seas guiando la enseñanza, Padre, que seas tú glorificado y seas tú obrando a tu pueblo, Señor, en esta oportunidad. Y gracias por tu palabra, Señor, por la libertad que tenemos al momento de exponerla y también al momento de estudiarla, Padre. Que sea edificación y también podamos aprender las grandes obras y proezas que haces, Señor, y sigues haciendo hasta ahora. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad titulé el tema de estudio Sanación Integral, el poder transformador de Jesús. Cuando hablo de sanación integral, hablo de sanación por completa, tanto física como espiritual. Pero antes, comencemos con una pregunta. ¿Qué harías o cómo actuarías si un familiar querido, cercano tuyo, se encuentra muy mal de salud? Le han detectado que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que cada vez la deteriora mucho y mucho más. Ya prácticamente le han dejado sin esperanzas. Indistintamente sea la situación en la que uno se encuentre, vuestro familiar, ah, si hay un cierto estima, si es más cercano a nosotros, sea nuestro hermano, padre, definitivamente nos va a afectar. No somos indiferentes ante ese tipo de situación. Y en este caso vemos en la Biblia que sucede de igual manera. No vamos a estudiar a profundidad este tema que he dado lectura, pero nos servirá como contexto para poder ver el tema central que vamos a estudiar en esta oportunidad. Bien, ¿cuál es el contexto? ¿En qué momento nos encontramos ahora en Marcos 5? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha acontecido? Y en qué momento se encuentran Jesús y sus discípulos en este momento? Bien, para este momento ya ha sucedido, ya podemos ver en Marcos 5 que sucede que Jesús va al otro lado de la orilla, va al otro lado del mar y de inmediato se encuentra con el hombre gadareno. ¿Y qué hace Jesús? Expulsa al demonio que estaba dentro del gadareno. La Biblia dice que al espíritu inmundo y, y son expulsados a los cerdos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el gadareno habla de las grandes proezas y dichos que hizo Jesús en su vida en ese momento. Eso como solo como contexto, para saber de que cómo se encontraba en ese momento Jesús. Como podemos ver, vamos a ver que hay mucha continuidad de hechos. Podemos ver de que Jesús está en constante actividad y por lo cual vemos que tenía una gran labor por realizar. Y nos encontramos ahora en Marcos 5:21. Como bien comenté, Jesús al inicio va al otro lado de la orilla y en esta oportunidad Jesús regresa a donde está inicialmente. Inicia pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, posiblemente en Capernaum, donde está inicialmente. Regresan allí. ¿Y qué dice? Se reunió alrededor de él una gran multitud. Como era común, siempre que Jesús iba de un lugar a otro, se le aparecía una gran cantidad de personas. Y esto era común, podemos ver en capítulos anteriores de que de igual manera en el mar se le presenta una gran multitud y posiblemente para poder ver los milagros de Jesús y sanidades y también para que ellos puedan tener ese tipo de actos en ellos mismos, como milagros, sanidades, como menciono. Pero es muy interesante el hecho de cómo dice Lucas 8. Como bien podemos ver,
¿Cómo se reúne una gran multitud alrededor de Jesús? ¿Cómo es posible esto? Muy posiblemente esto es debido a que, como dice Lucas 8:40, que cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Muy posiblemente se habrían enterado de que Jesús iba a estar allí y lo esperaban con mucho gozo, con mucha alegría, para que Jesús haga uno de sus milagros en uno de ellos. Y como podemos ver, Jesús tenía que estar en un lugar bien amplio, con un gran espacio. Cuando hablamos de una multitud, hablamos de una cantidad considerable de personas. Y lo que vemos es que Jesús no se hace a un lado, sino de que atiende al pedido de solicitud de ellos. Pero como vamos a ver más adelante, se da una continuidad de hechos y eso nos demuestra el gran estima y afecto que tenía Jesús hacia su pueblo. Nunca fue indiferente ante las solicitudes de su pueblo. Y dice que y él estaba junto al mar. Ese podemos ver a lo largo de la Biblia de que el mar es muy mencionado. Era el lugar donde siempre Jesús, o uno de los lugares donde siempre estaba Jesús usualmente, por lo que no era muy difícil saber dónde estaba Jesús. Todos sabían que estaban siempre al mar. Y a su vez sucede algo interesante, que dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. A diferencia de Nicodemo, que se aparece a Jesús cuando estaba de noche y lo hace sin que nadie lo vea, vemos de que aquí a Jairo, quien era un principal de sinagoga, cuando dice un principal de sinagoga, era una persona de autoridad dentro de ese grupo, dentro de los judíos, dentro de las actividades religiosas que hacían. Ahora bien, esto es muy interesante de que a Jairo no le interesó tanto su posición, sino que, como vamos a ver, hace un acto que es impactante, que dice que luego que le vio, se postró a sus pies. A Jairo no le interesó tanto su autoridad terrenal, sino que reconoció la autoridad celestial que tenía Jesús. Y lo busca con un propósito, pero sin antes reconocer que Jesús era mayor que él. Y hace una solicitud que hace y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo viene con una solicitud, con una petición de que Jesús sane a su hija. La palabra hija, si queremos profundizar un poco más en el lenguaje original, dice su hijita. Hace énfasis a la cercanía, estima, al gran afecto que tenía su padre hacia su hija. Lucas hace mención de que ella es su única hija, su primogénita, de tal manera que hay una cercanía, hay un gran impacto de parte de Jairo en relación a lo que estaba aconteciendo a su hija. Y vamos a ver de que Jairo conoce y sabe quién es Jesús. ¿Por qué? Porque reconoce que Jesús es quien puede sanar a su hija. Muy posiblemente habría escuchado de los grandes milagros y proezas de Jesús que hacía en ese entonces. De tal manera de que va y solicita esto a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bien, Jesús no fue indiferente a a la petición de Jairo, sino que lo acompañó. Lo interesante es que no se hace mención de que Jesús responde con palabras, sino que Jesús actúa de forma inmediata. Acá podemos ver de que Jesús estaba presto a la solicitud de su pueblo. Y vemos que hay una consecución de hechos, de que la multitud, después Jairo, ahora se va con Jairo, pero no se va solo, no se va solo Jesús. Cabe decir de que Jesús estaba con sus discípulos. Y algo muy interesante es que, es que acá hace mención es que le seguía una gran multitud. O sea, iba Jairo, los discípulos de Jesús, Jesús mismo y la gran multitud. O sea, estamos hablando de que había una gran cantidad de personas y le apretaban. O sea, no era fácil pasar por ahí. Había que pasar, si lo queremos ver un poco más, tenía que empujarse uno al otro porque estaban muy pegados para poder pasar con facilidad por ahí. Y aquí es donde quiero centrarme.
Como hemos visto un poco de contexto, vemos que hay una consecución de hechos, pero vemos que se hace hincapié en el tema de la sanidad. Y ahora entra en escena otra persona, donde también se va a hacer la continuidad del tema de la sanidad. Pero en este caso vamos a ver algo muy interesante aquí. ¿Qué nos dice en el verso 25? Pero una mujer que desde hacía 2 años padecía flujo de sangre. Bien, acá nos hace mención de tres aspectos. Era una mujer que ya llevaba tiempo ya con con este sufrimiento, con esta enfermedad, 12 años. Es un tiempo muy largo, más aún sabiendo qué es lo que le estaba aconteciendo. ¿Qué le estaba aconteciendo? Ella tenía flujo de sangre. No vamos a definir qué es flujo de sangre, pero lo vamos a llamar por métodos prácticos una hemorragia. O sea, tenía deterioro perdía sangre, en otras palabras, de forma práctica. Por lo que estamos hablando de que la mujer, la dama, estaba constantemente deteriorándose su salud, llevaba tiempo con esto y no era fácil poder llevar a cabo su día a día. Pero en ese caso, qué de importante tiene el flujo de sangre? ¿Qué de relevante tiene en ese momento de la historia el flujo de sangre? ¿Qué es lo que llama la atención de esta enfermedad, de este padecimiento? De que, si bien es cierto, tenía una gran relevancia. Hablamos de la cultura judía y para eso nos remontamos a Levítico capítulo 15, verso 25 al 27. Bien, ahí vamos a ver de que en la ley se determinan ciertas características sobre relación al flujo de sangre y qué sucedería si es que una persona tendría por muchos días, por varias semanas, años, pero el punto aquí es de que si era muy prolongado, se le daba una connotación muy especial a ese tipo de personas. La Biblia dice así en capítulo 15, verso 25 a 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Perdón. Ahora bien, acá vemos la relevancia que tenía el padecer flujo de sangre por muchos días. Ahora bien, si uno padecía flujo de sangre dentro de los rangos estipulados, no habría ningún problema. Pero en este caso ya la mujer, la dama, padecía ya por mucho tiempo, de tal manera que ella era declarada legalmente impura. Y eso no era una definición muy fácil de asimilar, no era algo fácil de aceptar, ya que el ser inmunda era como ser separada, ser discriminada en ese momento. De tal manera que su día a día de la dama no era fácil, pasaba seguramente en soledad, separada de la gente, porque como vemos, de que si ella se sentaba en un mueble, ese mueble sería inmundo, de tal manera que nadie se podía sentar en ese mueble. Igualmente, si lo vemos en el aspecto de la cama, si ella durmiese en una cama y otro se viene a dormir ahí, también inmundo. O sea, cualquiera que esté con la señora, con la dama, sería inmundo. O sea, sería contaminado por esta inmundicia. O sea, no, la mujer no tenía un estilo de vida muy fácil de llevar. Su posición social estaba por los suelos, ya que era inmunda. Así que esto nos va a dar un poco más de contexto y poder entender lo que hace Jesucristo. ¿Y qué más nos dice? Que nos añade la escritura en el verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahora bien, para que la dama haya podido gastar en médicos, nos quiere decir de que era de una clase social media alta, una clase acomodada, para que ella pues, se pueda atender con diferentes médicos. Ella había
sido atendida por diferentes médicos de la época, habiendo sido pasado por diferentes tratamientos holísticos, supersticiones, cualquier tipo de práctica médicas o de ese entonces que tendrían para poder tratar ese tipo de padecimientos, habría acudido ella. Pero ¿qué nos dice la escritura? Que gastó todo lo que tenía, o sea, se quedó sin recursos, gastó todo su dinero en su salud, pero aún así invirtiendo y buscando a los médicos, a los mejores médicos de ese entonces, que dice Noada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, cada vez sufría más y más. Cada vez iba de mal en peor. No sanaba. Por más del dinero que hubiese gastado, no se curaba. De tal manera que la dama había perdido su posición social, estaba por los suelos. Sus recursos económicos los había perdido por completo, por su salud, y aún así no se recuperaba. Vemos que la dama perdió tres aspectos fundamentales. Perdió recursos económicos, el dinero, la posición social, era inmunda, ella, si alguien estaba con ella, era contaminado, estaba por los suelos su posición social y también su salud se deterioraba, de tal manera de que era una dama sin esperanzas, prácticamente desahuciada, no tenía ni un punto de esperanza en ella. Sin embargo, vemos aquí algo trascendental y que cambia el rumbo de su vida. Como podemos ver, sin esperanza. Pero ¿qué dice en el verso 27? Acá hay un contraste. Cuando yo hablar de Jesús, seguramente ella sabría los milagros que hacía Jesús. Lo interesante aquí es de que este acto que hace él, ese tipo de milagros, no es la primera vez que hace ese tipo de sanamientos, sino de que ya hay en capítulos anteriores ya hay antecedentes, precedentes. Así que no es muy difícil de dudar de que ella posiblemente sepa que Jesús podía sanarla. Y ella estaba buscando el momento preciso, el momento adecuado. Y qué mejor que escuchó y fue y aprovechó la oportunidad y quería ser sanada. Pero ¿qué dice? Vino por detrás entre la multitud. Y qué mejor que se cumpliese una gran multitud para que nadie le viese, para que nadie le viera, para que nadie le juzgara y para que nadie y, y sintiera temor de ser contaminado por ella. Porque al haber una gran multitud, ella podría pasar desapercibida, podría pasar, en otras palabras, sin que nadie se dé cuenta, por lo que ella tenía una misión por cumplir, una misión que quería realizar, quería ser sanada. Y tocó su manto. Esto quiere decir de que ella creía que Jesús le podía sanar. Pero en Lucas también nos dice un detalle más interesante, que ella tocó el borde de su manto. Esto implica de que ella tenía que hacer un esfuerzo físico muy considerable, ya que tendría que arrodillarse. Y ella, como mencioné, ya estaba sufriendo mucho, no podía realizar sus funciones con normalidad, de tal manera de que ella, con lo poco de fuerzas que tenía, toca el borde del manto de Jesús. ¿Y qué dice el verso 28? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Acá vemos una declaración de fe de parte de la mujer, de que si tocare tan solamente su manto, o sea, el mínimo toque, seré sana. Ella confiaba de que Jesús le podía sanar de su padecimiento. Ella creía de que Jesús era todopoderoso y podía hacer un milagro en ella. Pero doy un poco más de detalles. Cristo no solamente la sana físicamente, sino que la sana también espiritualmente. Y eso lo veremos más adelante. Pero aquí vemos la fe de la mujer, vemos de que no, de que ella confiaba en lo que Jesús podía hacer
y lo declaraba de que era todopoderoso. Y que, como podemos ver allí, toca el borde de su manto instantáneamente fue sana. Toda su enfermedad, todos sus padecimientos, todos esos 12 años de enfermedad llegaron a su fin y la dama fue sanada. De tal manera que vemos lo siguiente, en el verso 29. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, instantáneamente dejó de perder sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces ella sintió inmediatamente, físicamente, de que todo ese padecimiento que estaba llevando durante esos largos 12 años llegaron a su fin. Era sana por completo. Vemos que Jesús la sanó completamente. Y es muy impactante lo que sucede ahora. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, en esta oportunidad no voy a profundizar si es que Jesús sabía o no sabía, pero esta pregunta tiene un propósito. El propósito no es juzgar a a la mujer por tocar el borde del manto de Jesús, sino es mostrarle amor, afecto y también declararla justa y salva. Pero vemos que aquí sus discípulos responden de una forma muy, muy en contraste a lo que Jesús quería que respondan. ¿Qué dice? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Aquí los discípulos no están faltando el respeto a Jesús, sino de que como, como nos encontramos en este momento con una gran multitud, era algo lógico, ¿no? De que todos están aquí apretándonos, están aquí empujándose el uno al otro. Es, es, es lo obvio que alguien ha tenido que tocar uno de otras personas, pero Jesús no se enfocaba en eso, sino se enfocaba en el hecho de mostrarle afecto a a la dama, como lo vamos a ver a continuación. Pero él miraba alrededor para bien que había hecho esto. Él estaba buscando a la dama, quería que la dama salga y declararla justa. Acá algo muy interesante es de que Jesús, cuando, cuando va a hablar con la dama, ya la dama ya no es inmunda, pero ante la sociedad de ellos, posiblemente sí. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces la mujer, en el verso 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí vemos que la mujer toma valentía, salió en medio de la multitud y dio su frase de que ella había sido quien tocó el borde del manto de Jesús. Vemos aquí de que la mujer estaba con mucho miedo y temblando. Posiblemente tendría temor de cómo iba a responderle Jesús, pero Jesús en ningún momento quería juzgarla, en ningún momento quería que ella tenga miedo, sino quería mostrar amor y misericordia. Pero aquí vemos de que la dama hace también un acto de humildad y también reconoce a Jesús y que dice, vine y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Acá vemos que que la mujer poco a poco va reconociendo y viendo de quién es Cristo. Y qué dice Cristo? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es muy interesante cómo Jesús finaliza toda esta situación con ella y le dice, y él le dijo, hija. Acá demuestra gran afecto y cercanía hacia la dama. Tu fe te ha hecho salva. Jesús no solamente la sanó físicamente, sino la declaró justa. Fue sana espiritualmente, de tal manera que tuvo una sanidad por completo. Si hubiese sido sana tan solo físicamente, si tan solo hubiese sido curada su sanidad, ella posiblemente sus ojos no habrían sido abiertos, como en esta oportunidad. Es declarada salva. Y vemos de que
ella reconoce de quién es Cristo y cree en la obra que hizo Cristo en este momento. Y que le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Y Jesucristo le da palabras de aliento y de ánimo, en el cual vemos del gran amor y misericordia de Jesús. Vemos una continuación de hechos que se dan simultáneamente en cada situación. Primero Jesús con el hombre gadareno, después Jesús con la multitud, después Jesús con Jairo y para atender a su hija, y ahora con la mujer que padecía flujo de sangre. Vemos a Jesús en constante actividad, que estaba muy activo en atender y servir a su pueblo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y vemos aquí el gran ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo. Y es impactante cómo Jesús obra en la vida de las personas. Y ella vemos como como una persona que era inmunda ante la sociedad, ahora era justificada y redimida por el Salvador. Vemos cómo Jesús amaba mucho a su pueblo y nos sigue amando hasta el día de hoy. Vemos hoy en día cómo Jesús, como nuestro Salvador, Él es el medio para ser salvos. Y viéndolo de una forma más práctica, persona, amigo o joven que estás aquí, ¿has sido sanado espiritualmente? ¿Tienes la salvación? ¿Crees que Jesús es el Salvador de este mundo y vino aquí para que tú tengas este regalo, esa bendición de la salvación? Si no estás seguro de tu salvación o si no eres salvo, hoy día es el día para que tomes esa decisión. Y tú y ustedes, hermanos o hermanas que están aquí, muestras el amor de Dios a otros. Aquí vemos un claro ejemplo de amor de parte de nuestro Salvador hacia las personas. El hecho de poder atender a una persona que era marginada y discriminada, que era inmunda, nos muestra un gran contraste de Jesús en relación a la cultura de ese momento, mostrando misericordia y amor hacia esa persona y dándole la libertad y sanidad de su enfermedad. Y también ahora la esperanza de una nueva vida en Él. Si bien es cierto, es difícil mostrar el amor a otros, pero Dios nos manda a hacerlo constantemente. Tenemos a un Dios de amor, y de tal manera que nosotros también tenemos que mostrar ese amor que Él impartió en nosotros. Nos faltaría líneas, libros y hojas para poder definir el gran amor de Jesús que tuvo, el gran amor de nuestro Dios hacia nosotros. Así que te animo, hermano, a que hables del gran amor de Dios hacia otras personas y hables del plan de salvación a otros, del Evangelio que solo Jesucristo salva, que ninguna obra, ninguna buena acción te da la vida eterna, sino solamente la persona del Señor Jesucristo. Y termino con esto. Vemos aquí a Jesús en un ir y venir en donde muchas personas le seguían. Sin embargo, no todos seguían a Jesús con genuinamente. Sin embargo, vemos aquí de que la historia no termina, sino continúa también con la hija de Jairo, la cual es sanada. Y vemos ahí y constantemente en la Biblia, si continuamos viendo los capítulos, siguen habiendo milagros y proezas del Señor Jesucristo. De tal manera de que hasta el día de hoy continúan esos milagros y proezas. Actualmente Dios sana, sí, tenemos un Dios todopoderoso que sana hasta el día de hoy. Sin embargo, vemos a lo largo de la Biblia de que en el caso de Pablo, Pablo oró 3 veces por su aguijón que sufría. Sin embargo, Dios le dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios tiene un propósito con las enfermedades, muchas veces, pero son importantes muchas veces para poder darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios y también para que nos vamos más humildes y podemos reconocer que tenemos a un Dios soberano y que tiene todo el control de este mundo y de todo lo que nos sucede.
Espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y que recuerden que tenemos un Dios de amor. Así que mostremos ese amor hacia otras personas. Sé que es difícil mostrar el gran amor de Dios a otros, porque nuestra carne no quiere mostrar eso. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque Dios nos muestra constantemente su fidelidad hacia nosotros. Nosotros somos infieles ante Él, pero tenemos un Dios fiel y que cumple sus promesas. Así que oremos, hermanos, para finalizar. Y si tú deseas conocer más del Señor Jesucristo, deseas ser salvo o no estás seguro de tu salvación, puedes comunicarte con uno de los líderes de la iglesia o con mi persona y estaremos gustosos de atenderte.